Magíster Víctor Herrera. Adelante, Magíster, que lo escuchamos. Muy buenas noches, Normita, muy buenas noches, especialistas de la UGEL 06, muy buenas noches, colegas, maestros y maestras. Es para mí, en realidad, un momento feliz compartir con todos los presentes, en realidad, conceptos que también lo manejan, ¿no? Conceptos y más que todo experiencias que manejan relacionado con el tema del estrés, ¿no? Que a todos en estos tiempos y después de haber pasado 2 años de pandemia, venimos, digamos, sufriendo algunos, ¿no? Y que poco a poco vamos aprendiendo a manejar el estrés, tanto de manera empírica como también comenzando a investigar un poco, ¿no? No es que yo sea un especialista, pero la necesidad me ha hecho, digamos, investigar un poco para yo mismo superar también situaciones de estrés crónica por las que he venido pasando, ¿no? Por diferentes motivos en mi vida. Y creo que la gran mayoría hemos tenido eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me permiten compartir mi PPT. Y ahí podemos ver seguramente una imagen que nos hace recordar a un personaje muy importante, ¿no? Que es, pues, todos lo identifican seguramente y en el chat podrían escribir, ¿no? ¿De quién se trata? De qué tipo de personaje estaríamos hablando ahí? ¿No? En la portada, digamos, ¿a quién lo tenemos? Y seguramente nos deben estar contestando que se trata de un maestro, pero ¿cuáles son sus reacciones? ¿Debido a qué lo veremos a ese maestro con esa expresión, digamos, de su rostro, ¿no? Por lo visto, un poco asustado, demacrado, definitivamente estresado. Vemos que sale de un aula con un montón de pruebas, al parecer, ¿no? Para revisar. Imagínense, el trabajo del docente siempre ha sido así y cada vez es peor, ¿no? O sea, es más recargado y obviamente, eh, digamos, estamos sometidos a ese tipo de presión, ¿no? Y ahora le llamamos trabajo bajo presión incluso, ¿no? Porque tenemos que no solamente hacer el trabajo, sino también demostrar resultados. Y para los que, digamos, tenemos esa filosofía de querer lograr resultados, obviamente, con el tipo de estudiantes que ahora tenemos, se nos hace cada vez un poco más difícil y encima con las normas que nos van limitando también, ¿no? Que nos van, digamos, diseñando caminos diferentes a los de tiempos de años anteriores, con algunas limitaciones, pero que obviamente también nos permite a nosotros investigar un poco más, adaptarnos a las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender, digamos, a manejar justamente estas situaciones que nunca va a faltar en nuestra labor como docentes, ¿no? Y es por eso que no es que yo vaya a dar una clase magistral en el sentido de que ustedes no conozcan, sino más que todo es repasar, así como que, por ejemplo, un jugador experto como Messi, él es experto jugando fútbol, pero sin embargo sigue entrenando fútbol, digamos, ¿no? Entonces, igual nosotros tenemos que seguir entrenando algunas cosas que es importante para llevar cada vez, digamos, para que sea cada vez más llevadero nuestra labor dentro del aula con los estudiantes, y no solamente con los estudiantes, también con nuestros compañeros de trabajo y también con los directivos, ¿no? O sea, siempre tenemos, digamos, diferentes opiniones y por supuesto tenemos que aprender a respetar las opiniones de los demás y respetar los sentimientos también de los demás, las emociones de los demás y nuestras propias emociones, saber controlarlos también, ¿no? Bien. A ver. Ay, 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 acá me salió otra cosa. ¿Por qué salió esto? No es mi PPT. Me he ido de frente hasta donde.
Bien, los objetivos en realidad es justamente revisar pues, la parte teórica, algunos conceptos, ¿no? ¿no? Porque siempre hay mucha más información, no es la única. Aparte de eso, revisar también cuáles son las causas que generan el estrés. Luego, lo que más nos interesa a nosotros también es las estrategias que nos permitan a nosotros manejar el estrés, ¿no? Bueno, para que no sea, digamos, un monólogo, estamos intentando que sea un poco dinámico y para eso le pido por favor a los que me están apoyando, el equipo técnico, que compartan en el chat este enlace que vemos ahí, el link, digamos, para que cada uno de los participantes, ese se trata de un Padlet donde los participantes puedan compartir con nosotros alguna de sus experiencias que les haya generado el mayor grado de estrés en su vida, ¿no? Algo breve nada más, solamente como para hacer, digamos, una pequeña introducción o una recuperación de saberes previos también, ¿ya? Entonces yo voy a aperturar acá en la pantalla solo para ver lo que registran los participantes. Por favor, les agradecería, estimados colegas, que nos compartan, por favor, sus experiencias que han tenido que les ha generado un alto grado de estrés. Algo breve nada más para poder continuar, por favor. Vamos a dar un minutito, que vayan apareciendo al menos unas cuantas intervenciones. Esperemos que no haya convenientes. ¿Lo compartieron en el chat, por favor? ¿Me confirman? Sí, está en el chat, Magíster. A ver, por favor. Sí, está en Creo que el hay, están escribiendo, creo que hay 10, ahí está muy bien. Anónimo, esperemos, de lo posible pueden poner aunque sea un seudónimo, ¿qué les parece? Acá es un anónimo, nos dice, algunos estudiantes que tenían problemas conductuales y las estrategias no funcionaron. Claro, aquí no nos ha pasado eso, ¿verdad? Y ahí justamente los maestros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuestra estrategia, calmarnos primero nosotros, como dice, para poder ayudar, primero tengo que ayudarme yo. Para poder calmar a los demás, primero tengo que calmarme yo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, seguimos esperando por ahí otra intervención. Solo Valiente, y muchas gracias por su participación, a quien ya nos compartió su experiencia. A ver, ahí tenemos a otro, creo que se están montando las participaciones acá. A ver, a ver, a ver. Problemas conductuales con los estudiantes, también anónimo, ¿ya? Quiere decir que es una variable estresante, en realidad, los problemas conductuales actuales, ¿no? Con nuestros estudiantes, pero para eso justamente tenemos que, digamos, nosotros prepararnos también para poder darles, primero escucharlos a ellos, hablar directamente con cada uno de ellos, tratar de identificar quiénes son esos alumnos que generan los problemas, digamos, ¿no? Y poder hablarles y poder escucharlos de tal manera que podamos conocer cuáles son, digamos, sus expectativas ahí dentro del aula, cuál es su propósito dentro del aula, ¿no? Para, por ejemplo, cuando leemos algo, tenemos que leer con propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de lo que están leyendo, etcétera? Pero bueno, ese es solamente un ejemplo, pero buscar que siempre haya un propósito de lo que estamos haciendo. Entonces, también pedirle la explicación a nuestros estudiantes cuál es su propósito por el que ellos, por ejemplo, no cumplen las reglas. Yo les diría, miren, quiero compartir con ustedes una idea que comparto con los padres de familia. Le digo, ¿qué pasa con los padres de familia que vienen y justifican a sus hijos para que lleguen cuando llegan tarde? ¿Qué pasa? Que vienen y justifican para que vengan sin uniforme, entre otras justificaciones que no hicieron
la tarea, qué sé yo. Entonces, es decir también que no cumplen con el reglamento, en general, en realidad, ¿no? No cumplen con el reglamento, digamos. Entonces, conversar mucho, hacer un trabajo de cerca con los padres de familia para que ellos comprendan que, digamos, el cumplimiento de los reglamentos deben darse con el apoyo de los padres y también debe darse en casa y en la institución educativa, que haya normas que se cumplan, porque si nosotros le enseñamos a incumplir las normas en la casa y en la institución educativa, entonces la consecuencia es que nosotros tenemos funcionarios o profesionales que incumplen las normas, es decir, delincuentes en otras palabras. Entonces, más o menos hablarles así a los padres de familia para que entiendan de que nosotros somos sus aliados para ayudarles a sus hijos, digamos, en una formación integral. Entonces, hacer el trabajo conjunto de la mano con los padres de familia, ¿no? Para poder reflexionar también con los estudiantes sobre el porqué de su conducta, ¿no? Ese es Manco Manco, nos dice, cuando mi colega se inundó, cuando su colegio se inundó, claro, colapsó la troncal del desagüe, claro, definitivamente, ¿no? Ya, acá otro anónimo nos dice, me estreso cuando me recargo de trabajo. Soy consciente en dosificar mi tiempo. Soy consciente en dosificar mi tiempo. Muy bien, Libra. Claro, esa es una muy buena estrategia que si todos dosificaríamos nuestro tiempo, es decir, organizaríamos nuestro tiempo, nos va a ayudar también a mitigar el estrés, definitivamente, ¿no? Ana Roxana Avilés Cama, los padres no enseñan desde inicial a ser responsables y hacer hábito de estudio para que el hijo sea responsable. Sí, por eso hay que conversar con los padres, llamarlos a ellos, no tanto para darles consejos, sino para hacerles reflexionar por qué creen que hay ciudadanos que incumplen las normas. ¿No? Digo, ¿por qué creen? ¿Por qué? Digo, de ahí vendría, ¿no? ¿Y no le parece que nosotros en casa o en la escuela no estamos haciendo cumplir las normas? En la escuela quisiéramos, pero saben que nosotros, por ejemplo, no lo podemos dejar afuera porque llega tarde, no podemos castigar de ninguna manera. Entonces, necesitamos el apoyo de los padres. Bien, muy bien. A ver, por ahí otras situaciones estresantes, demasiados alumnos en un salón de clase, claro, uno no se da abasto, ¿no es cierto? Ya, bueno, esto es relacionado con la labor docente, es lo que veo acá, pero también hemos sufrido por otras situaciones estresantes fuertísimas, ¿no? Creo que muchos de nosotros de repente hemos tenido familiares, por ejemplo, en la época de COVID, en UCI, imagínense ese tipo de estrés al que hemos estado sometidos por un mes, pero y después continúa, ¿no? Entonces ya se vuelve algo crónico, ¿no? Y que si no sabemos manejarlo, lamentablemente nos va a generar, nos va a volver vulnerables para la adquisición de otras enfermedades. Muy bien. Entonces, acá nos dice, cuando mi niño de 3 años se escapó, claro, ¿cómo no se va a estresar ahí? Llegó solo a su casa, imagínese, un niño de su colegio, quiere decir, ¿no? Se escapó y llegó solo a su casa. Menos mal que llegó a su casa. ¿Ya? Otro anónimo acá, la carga de elaboración de informes, claro, sí, definitivamente, pero bueno, hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Cosas que sí se pueden evitar, pero hay cosas que no lo podemos evitar. Lo que hay que hacer en ese caso, como alguien por ahí dijo, dosificar el tiempo, como uno dice Libra. Bueno, ya. Entonces, así son situaciones que nos van estresando, ¿no? Por ejemplo, a mí me estresa cuando tengo varias tareas pendientes por hacer. Entonces, ¿qué prefiero? Mejor me pongo a hacer acción. No sé, pues, deja de preocuparte y ocúpate, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mejor estrategia para disminuir el trabajo pendiente tiene que ser la acción, ¿no? La acción. Planificar, organizar nuestro tiempo y luego la acción para poder siempre, digamos, evitar la recarga de la acumulación de trabajo
que al final lo tenemos que hacer sí o sí, ese es el problema. Entonces, por eso es que es tan importante la organización del tiempo. Bien. A ver, participante, acá nos dice, cuando soy nuevo en algo y no sé y nadie me ayuda, claro. Pero bueno, en ese caso, yo creo que uno si pregunta y de una buena manera, siempre hay alguien que nos puede ayudar, ¿ya? Entonces, y hay que tener esa expectativa, que siempre hay alguien también, ¿no? O sea, no, si bien es cierto, algunos puede ser que no sean solidarios, pero siempre hay alguien por ahí que nos puede dar una manito. Actividades pendientes rezagadas, claro. Yo no sé, por ejemplo, el procrastinar, no sé si han escuchado ustedes ese término. Procrastinar significa dejar para último momento lo más importante. A veces, ¿a quién no nos ha pasado? Tenemos algo muy importante que hacer, pero lo dejamos para el último. Se nos vienen a hacer muchas tareas, pero lo más importante lo dejamos para después, justo para la noche anterior, ¿no? Y ahí está el tema, a veces eso nos estresa. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces ya, muchas gracias, muy agradecido a todos los que han intervenido en este primer Padlet. Ya, continuamos. Ya pasamos a buscar un poco digamos, a revisar un poco de la literatura, digamos, sobre la teoría del estrés, ¿no? Miren que en 1996, este es un médico, que cuando él cursaba el segundo año de medicina, él, bueno, trabajaba en un hospital, ¿no? Pero ahí ya él comienza a desarrollar su teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad de las personas para enfrentarse o adaptarse a las consecuencias de lesiones o enfermedades. Bien. Y sobre él tengo un pequeño video, un resumen, digamos, de su trabajo. Por favor, si lo podríamos proyectar, los que me están apoyando ahí, por favor. O de repente lo hago de acá. A ver. Creo que no me escuchan. A ver, voy a intentar hacerlo de acá. No se escucha. A ver. Compartir. Sí Creo se que... le escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha. No, un minuto. Lo voy a retroceder. Como el matrimonio o un éxito repentino. El motivo es porque este cambio, cualquier cambio, requiere un ajuste a las nuevas circunstancias, un intento de restaurar el equilibrio. Cuanto mayor es el cambio, aunque se trate de un cambio positivo, mayor es el ajuste que debe lograrse. Por esta razón, el estrés que se sufre ante un golpe de buena suerte puede ser a veces tan intenso como el de una pequeña tragedia. Al acumularse el estrés, se incrementa significativamente el riesgo de enfermar seriamente en los años siguientes. La correlación de las situaciones de cambio en la vida y una enfermedad posterior ha sido documentada en numerosos estudios. Sabemos que muchas enfermedades no tienen una única causa específica, sino que se deben en su mayor parte a un estrés indeterminado. Las primeras investigaciones sobre el estrés fueron llevadas a cabo por el doctor canadiense Hans Seil, que estudió las situaciones de tensión que amenazan al funcionamiento físico de los animales. Seil descubrió una reacción general al estrés que no estaba vinculada a la naturaleza en particular Creo de que la lo han situación. proyectado de ahí también
Denominó cerramos el síndrome de adaptación general y le atribuyó 3 fases. los videos. Esta película ilustra su teoría. En primer lugar, la reacción de alarma, que estimula las glándulas pituitaria y las suprarrenales para que descarguen las hormonas que movilizan las defensas del organismo. Si la situación de tensión continúa, se alcanza la segunda fase, la fase de resistencia, en la cual la secreción de las hormonas, aquí denominadas A y P, Estimada Matilde, se ¿podrías activan para contrarrestar cerrar el el efecto video, de la por favor? situación de tensión. Ya. Ahora, ¿dónde está mi PPT? Se me estresó esto. Ya me estresó. A ver, ahora mi PPT. Necesito cortar. Magíster, ¿le comparto el PPT? Y lo que pasa es que un ratito algo se me ha metido acá un video. ¿Se escucha por ahí? No, ¿no? A ver, compártemelo, por favor. Está a punto de comernos. A ver si Y ve, cuando ¿no? estamos hartos de estar al volante y nos ponemos de los nervios en un atasco de tráfico, todo eso es muy similar. Lo que quiero decir es que el cerebro es un detector de amenazas, de información amenazante. Y Necesito eliminar. Magíster, nos indica si usted sigue compartiendo o lo hacemos nosotras. Sí, acá no lo puedo sacar. Ya está. Ya, ahora sí. Ya. Bien, otra situación, una situación de estrés ahorita. Bien, gracias. Disculpen muy bien la falla del compartir. Bueno, miren que, por ejemplo, acá tenemos ahora siguiendo, revisando, digamos,
definición de estrés, en este caso, por ejemplo, Caldera, Pulido, Martínez, en el año 2007, refieren que en el mundo 1 de cada 4 individuos sufre de algún problema grave de estrés. En las ciudades se estima que el 50% de las personas tienen algún problema de salud mental de este tipo. Por otro lado, vemos en el lado derecho también un cuadro estadístico, digamos una curva donde el estrés de los trabajadores mantiene, digamos, un nivel récord de crecimiento, ¿no? Desde el año 2010 al 2022. Vemos que siempre hay una ascendencia, digamos, en el porcentaje de personas que trabajan y que sufren de estrés, ¿no? La definición de estrés por parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en el año 2005, nos dice que el estrés se define como una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Bueno, ahí tenemos algunas reacciones, unas imágenes que nos, digamos, donde se aprecian algunas reacciones de personas estresadas, ¿no? Por su parte, en el 2004, la Organización Mundial de la Salud define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al cuerpo para la acción. En el 2019, Higuera nos dice que el estrés es la respuesta de nuestro organismo ante cualquier estímulo que se nos presente, pero un mal afrontamiento de ciertas situaciones eleva sus niveles normales, haciendo que su manejo y control se tornen difíciles. Y este es el circuito fisiológico del estrés. El hipotálamo segrega diversas hormonas, como vemos en este caso la CRH, que viene a ser la corticotropina, ¿ya? Y la misma que esta estimula la glándula pituitaria para la liberación de adrenocorticotropina, ¿ya? Que a su vez hacen que las glándulas suprarrenales, ahí vemos en la gráfica, hacen que las glándulas suprarrenales segreguen 3 tipos de hormonas más: la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, ¿ya? La adrenalina y la noradrenalina aumentan nuestra presión sanguínea y el ritmo del corazón, desvían el riego sanguíneo del sistema gastrointestinal a los músculos y agiliza el tiempo de reacción. El cortisol, que todos hemos escuchado hablar y que más lo conocemos, ¿no? Libera azúcar de los depósitos fisiológicos para dotar de energía inmediata al cuerpo. El cortisol sirve en el supuesto de heridas, por ejemplo, o lesiones para prevenir infecciones. Los músculos reciben un suministro sanguíneo y de combustible extra, aumentando nuestra fortaleza. La mente se activa y logra una mayor concentración. Esto es parte de la publicación titulada Eliminar el estrés por parte de Brian Weiss en el 2014. En el año Selly, en el año 2035, el mismo médico que hemos hablado al inicio, define por primera vez los estresores también, ¿no? O sea, nosotros podríamos llamarle los factores, o las causas, por ejemplo, ¿no? Que vienen a ser las circunstancias, las situaciones imprevistas o contradicciones, condiciones personales, profesionales, etcétera, ¿no? Y que percibimos consciente o inconscientemente como una amenaza, dificultad, etcétera. Entonces, a veces nosotros podemos percibir de manera inconsciente también algunas situaciones estresantes, ¿no? Y bueno, los estresores se clasifican en externos, internos, sociales y de la vida cotidiana. Como ahí podemos apreciar, vamos a mencionar solamente algunos de ellos porque hemos tenido un pequeño retraso. Los externos, por ejemplo, estímulos ambientales, ¿no? Dañinos,
que pueden hacer ruido, desastres naturales, entre otros, ¿no? Algo que no está dentro de la persona, sino está en la parte externa, digamos, ¿no? Por ejemplo, una presión económica, aislamiento, etc. Internos son ya parte interna de la persona que en este caso, por ejemplo, tenemos las sensaciones de impotencia, patrones de pensamiento de riesgo, resentimiento, frustración, desilusión, enfermedades, adicciones, etcétera, ¿no? Sociales, las demandas, ¿no? Opresión sostenida. Puede ser, por ejemplo, los chicos en nuestro colegio, digamos, los estudiantes que dicen que sufren bullying, por ejemplo, ¿no? O algunos maestros también que se sienten de repente aislados, etcétera, entre otros. De la vida cotidiana, molestias imprevistos, como por ejemplo el tráfico, la lluvia, olvidos, cuando uno se olvida el celular ya se estresa, se olvida la llave del carro, se olvida algún material de repente o la laptop, etcétera, etcétera, ¿verdad? La relatividad de los estresores. Un mismo suceso, es decir, un estresor, puede ser estresante para unas personas, pero para otras no. Eso lo sabemos. Por ejemplo, comentaba, ¿no?, que el día de ayer hubo un sismo, ¿no? Todo el personal de mi oficina salió corriendo, pero yo me quedé tranquilo, ¿no? Entonces ahí, como digo, algunos, no todos percibimos el riesgo de la misma manera, ¿no? Entonces, y eso depende de la valoración, ¿no? Que comprende sus dos fases, incluso, ¿no? Se valora primero el potencial dañino de la situación, porque uno decía, no, miraba alrededor, decía, esto no pasa nada porque estaba en un ambiente seguro, entonces no tenía por qué salir. En cambio, otros salieron sin pensar, solamente porque era un sismo salieron corriendo, ¿no? Después también uno valora, pues se valoran, dicen, las habilidades, capacidades y recursos que se tiene para afrontar el hecho. Yo veía que estaba en una zona segura y que no me iba a pasar nada, y así pues no pasó nada, y bueno, me quedé tranquilo, pero sin embargo, como le digo, otros salieron corriendo, ¿no? Dos tipos de estrés. Tenemos el eustrés. Estos algunos ya actualmente prefieren no considerarlo así como dos tipos de estrés, como le llamamos estrés positivo, estrés negativo, ¿no? Pero sin embargo los autores lo mencionan, algunos autores lo mencionan, este tipo de autores, ¿no? Por ejemplo, el eustrés, que viene a ser la respuesta de estrés, hace que el individuo se adapte a la situación estresante y la supere exitosamente a través del óptimo desempeño que ha alcanzado. Podría ser, por ejemplo, prepararse para un partido, prepararse para una prueba de ascenso, etcétera, en el que, bueno, uno se organiza y se prepara de tal manera que al final logra ese propósito, ¿no? Y bueno, entonces lo hace de manera óptima, digamos, lo enfrenta de manera óptima. Y el otro estrés es el diestrés, otro tipo de estrés, digamos, que viene a ser la respuesta de estrés, es tan fuerte que hace que el individuo se incapacite para actuar. Su desempeño es pobre, o sea, baja el nivel de desempeño del individuo y se da como resultado sufrimiento y desgaste. Claro, cuando uno se siente estresado y se siente incapaz, digamos, de poder enfrentar esa situación, incluso se siente con menos potencialidad para poder hacerlo, ¿no? Se disminuye, la atención disminuye en realidad las facultades de uno mismo para poder enfrentar sucesos que son altamente agresivos, digamos, ¿no? Ya en el video habíamos visto, aunque no se podía, digamos, distinguir mucho porque creo que eran dos videos que se estaban mostrando a la vez, las tres fases del estrés, ¿no? Y que todos podemos percibirlo también en nuestra vida. Por ejemplo, Selye nos dice en 1975, ¿no?, que la primera fase es la fase de alarma. Como su nombre lo dice, alarma, ¿no? Que la alarma, por ejemplo, nosotros escuchamos el sonido del sismo y ya nos alarmamos, es decir, que es cuando el cuerpo detecta el estresor, el cuerpo, nuestros sentidos detectan el estresor, ¿no? Ante la percepción de un estresor, se da a una activación del sistema nervioso, definitivamente, que a su vez activa glándulas, órganos y músculos, como decía ahí en
en otras definiciones previas, ¿no? Preparando el cuerpo para luchar o huir, movilizando todas sus reservas de energía. Eso es lo que uno hace cuando quiere escapar de repente de algún peligro, ¿no? La segunda fase viene a ser la fase de adaptación. O sea, en la primera parte, como hemos visto, es simplemente tomamos, como quien dice, referencia de lo que está pasando, ¿no? En la segunda fase ya viene a ser la fase de adaptación o estado de resistencia, que es cuando el cuerpo reacciona ya ante el estresor. El estresor se sigue presentando por un lapso de tiempo más amplio y el cuerpo trata de adaptarse manteniendo su activación fisiológica en un grado más moderado o con el fin de responder en cualquier momento, o sea, se pone alerta. Como quien dice, no, cuando hay un temblor, normalmente nosotros decimos, no es probable que venga la réplica, ¿no? Entonces ponemos en modo alerta, como quien dice. Y la tercera fase viene a ser la fase o estado de agotamiento. Por su duración o intensidad empieza a agotarse las defensas del cuerpo, ¿no? Entonces quiere decir que el estresor es demasiado fuerte, ¿no? La exposición prolongada y continua a un estresor hace que la energía del cuerpo se vaya agotando y debilita el sistema inmunológico. Todos sabemos que al estar mucho tiempo expuestos al estrés, digamos, también debilita el sistema inmunológico y nos hace propensos a adquirir incluso otras enfermedades. Lo que hace que las defensas del cuerpo disminuyan, propiciando colapsos de salud, como nos dice acá, ¿no? ¿Por qué el estrés puede ser negativo o positivo, como hablábamos ahí? Negativo, porque afecta la salud y el rendimiento, obviamente, ¿no? Cuando uno está estresado, no rinde igual la salud, también se empeora en el sentido de que uno no descansa bien, no duerme bien, digamos, de repente no se alimenta bien también. Bien, positivo. El estrés, ¿por qué es positivo? Porque estimula la creatividad, claro, cuando uno quiere ganar una competencia, salir airoso, digamos, de cualquier evento, entonces estimula la creatividad, impulsa a dar lo mejor de sí. O sea, claro, en ese sentido el estrés resulta ser positivo, ¿no? No es que el estrés sea negativo necesariamente, obviamente, sino que es digamos, el tiempo o la cronicidad que se puede dar, ¿no? O sea, mejor dicho, la permanencia de estar bajo estrés por mucho tiempo, eso es lo dañino, no es que no debemos estresarnos, ¿sí? Para poder cumplir con nuestras responsabilidades, nuestras tareas, nuestras actividades y todo lo demás, siempre debemos estar alertas y eso es parte justamente de la acción del estrés, ¿no? Que nos permite estar alertas para poder cumplir con distintas responsabilidades, metas, etc. Consecuencias del estrés. A ver, en este sentido, vamos a continuar con Padlet, no sé cómo vamos de tiempo, vamos. A ver, algo breve nada más, compartimos este enlace también para que nos digan algunos efectos que podría ocasionar el estrés. A ver, ¿qué efectos nos puede ocasionar el estrés, por favor? Una vez más, les voy a pedir que escriban su respuesta en el Padlet a los participantes. Y yo voy a capturarlo acá para poder habilitar. Aunque se ve lo mismo, creo que es el mismo. Este es el mismo enlace, entonces saltaríamos mejor. Porque si es el mismo enlace, no nos va a ayudar. Va a haber una contradicción con el enlace que les he mandado, si no me equivoco. Bien. Bien. Si por ahí pueden escribir de repente cuáles pueden ser las consecuencias, en el chat por favor, cuáles pueden ser algunos efectos que produciría o que nos puede ocasionar el estrés crónico, es decir, estar expuestos permanentemente al estrés. Ojalá algunos por ahí podrían contestar, escribir algo. ¿Qué pasa, continuando, qué pasa cuando el estado de alarma dura demasiado? A nivel físico, ¿qué sucede? ¿Mm? Ese es otro.
Ah, ya, están escribiendo, ¿lo han publicado? ¿Están escribiendo? Por chat. Bien, a ver qué nos dicen por ahí. A ver, yo del chat no lo puedo ver. Bien. Se les agradece a los que están interviniendo. Tengo que ir. Estaba. A ver, por acá nos dan unas respuestas. Te da ansiedad, muy bien. Dice, el estrés me generó dolor muscular, perfecto, ¿cierto? Ansiedad, dolor de cabeza, muy bien. Depresión, coincidencias por ahí, ¿no es cierto? Se manifiesta, a ver qué más, genera otras enfermedades por exceso de cortisoles, por si acaso. Insomnio, claro que sí, yo he pasado también por una situación como esa, ¿ya? Alguien por ahí está pasando mi PPT, ¿ya? Ya. Ansiedad, nos dice, Silvia nos dice, nos sentimos agotados y cansados, claro. El estrés influye en la parte orgánica, claro. Cintia nos dice, insomnio, cierto. Ani Palacios, bajo rendimiento en el trabajo, cierto. Muy bien, muy agradecido a cada una y a cada uno de los que están participando. Gracias por su colaboración. Irritabilidad, claro que sí. Desánimo. Acá nos dice María, desánimo. Luz nos dice dolores musculares y de cabeza, claro, dolores de la espalda, sino estrés, gastritis, muy bien, eso es lo que nos va ocasionando, ¿cierto? Hipertensión a otros, ¿no? Estrés general, mal humor. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con el PPT, por favor. Ya, muy agradecido por todas sus participaciones. Bien, ya habíamos visto este de acá. Y por acá, ¿qué pasa cuando el estrés de alarma dura mucho, dura demasiado? Ya habíamos dicho en la parte física, por ejemplo, y por ahí estamos coincidiendo con algunos gastritis, dolores musculares, dolor de cabeza, asfixia, presión alta, ¿no es cierto? Todo eso lo han ido diciendo por ahí. A nivel psicológico y social, por ejemplo, depresión, agresividad, y también lo han ido manifestando, gracias, dificultad para dormir, bajo rendimiento, apatía, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando uno no descansa bien, al día siguiente está pues, ofuscado, con sueño, etcétera, ¿no? Cansado, etcétera. Miren, acá tenemos una anotación que hace Marcelino Muñoz en el año 2018 en un libro que él escribe, Propósito de Vida. Él sostiene que el 60%, que del 60 al 90% de las consultas médicas se debe al estrés. Miren, por ahí hemos visto, o sea, las consecuencias, digamos, del estrés, ¿no? Es todo, ¿por qué? Porque obviamente baja el, digamos, el nivel de sistema inmunológico, ¿no es cierto? O sea, baja el nivel de defensa, digamos, y entonces nos hace propensos a otras enfermedades, ¿no? A enfermedades, porque el estrés en sí no es una enfermedad, sí, pero sí nos vuelve vulnerables, digamos, para poder adquirir alguna enfermedad. Asimismo señala, por ejemplo, él que el estrés es generado por nuestros pensamientos, creencias. Miren, claro, por lo que a veces creemos que va a suceder tal cosa, por ejemplo, si voy a llegar tarde a la casa o al colegio, póngase que me van a descontar, etcétera, o lo que sea, ¿no? O sea, por nuestras creencias también puede suceder eso, ¿ya? Que generan diversas emociones, las cuales generan tensiones nerviosas, ¿no? Y esta a su vez provoca tensión muscular también, lo que nos han estado diciendo por ahí, comentando, ¿no? Tensión muscular, produciendo enfermedades dependiendo de cada emoción. Y él, bueno, acá en esta gráfica, por ejemplo, nos dice que si la emoción es de alegría, afecta al corazón. Si la emoción es de ira, afecta al hígado. Si la emoción es de miedo, afecta al riñón. Si la emoción es de tristeza, afecta al pulmón. La preocupación a los brazos y al páncreas. Eso es según su gráfica, ¿no?
que nos comparte Marcelino Muñoz, como decía en su libro Propósito de Vida. Nuestro pensamiento o creencias tienen repercusión en nuestra salud. Pensamientos, miren, colegas, amigos presentes, ¿no? Todo nace en un pensamiento. La ira nace en un pensamiento. El amor nace en un pensamiento. El odio nace en un pensamiento. El querer llegar temprano nace en un pensamiento. El querer aprender algo nace en un pensamiento. Todo nace en un pensamiento. La atención es porque pensamos en algo que nos va a hacer daño también. O sea, quiere decir que el pensamiento en realidad influye muchísimo para, digamos, tensionarnos cuando el pensamiento no es, digamos, bien conducido, ¿no? Pero si tenemos un pensamiento positivo, también nos ayuda a no estresarnos, ¿no? Por ahí lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es solamente un gráfico para ver, ¿no? Miren, el desempeño versus estrés. Cuando el estrés es bajo, el desempeño también es bajo. O sea que necesitamos estresarnos también para poder cumplir con nuestras funciones, o sea, ponerle un poquito de punche, digamos, ¿no? Pero hay un periodo también de estabilidad, o sea, de un máximo, para un máximo de rendimiento también hay un máximo de estrés nada más, o sea, no puede pasar, no puede ser exagerado. Cuando el estrés ya es más, es exagerado, dura mucho tiempo, digamos, entonces ya el rendimiento baja. Entonces es lo que podemos ver. No es que no debemos estresarnos para trabajar, sí debemos estresarnos porque eso nos permite a nosotros cumplir con metas, responsabilidades, etcétera, pero ya la exageración es otra cosa, ¿no? Otros efectos del comportamiento del estrés. Por ejemplo, algunos comienzan a fumar, aumento en la ingesta de bebidas alcohólicas, aumento del consumo de drogas o medicamentos, ¿no? Aumento de la ingesta de alimentos, por eso es que algunos suben de peso, digamos. Otros, en cambio, dejan de comer, disminuyen de peso, en todo caso, ¿no? Cambios en la vida social, se aíslan, ¿ya? Dolores de cabeza, en caso de la salud, o sea, efectos del estrés en la salud. ¿Qué síntomas tenemos? Lo que hemos venido hablando ya, ¿no? Hay algunas que se repiten, obviamente, pero he querido compartirlo con ustedes. Por ejemplo, acá en este caso, estos efectos son dolores de cabeza, dolores musculares, como ya lo hemos venido mencionando, desvelos, o sea que falta de sueño, digamos, ¿no? Somnolencia, cambio en el apetito, indigestión, estreñimiento, palpitaciones, mal genio, tristeza, temblores, dificultades para concentrarse, olvidos, tics también, ¿no? Efectos del estrés en la salud. Enfermedades de adaptación, úlceras, gastritis, todo eso lo hemos visto. Miren, ve cuánto daño nos hace si nosotros no sabemos manejar el estrés. Incluso nos puede conducir al infarto, asma, insomnio, depresión, ansiedad, síndrome del intestino irritable, que hay muchas personas lo sufrimos, hipertensión, cefalea tensional, etc. Por ahí siguen escribiendo, no sé. Bueno, ¿qué estrategias utilizarías para manejar el estrés? A ver, ahora, si pueden continuar de repente haciendo sus aportes también con las estrategias. Ya lo hacemos mejor por el chat. A ver, ¿qué estrategias utilizarías para manejar el estrés? A ver, ya todos sabemos que nos estresamos, ¿no? Técnica de respiración, muy bien. Hacer deporte, excelente. Todos lo sabemos, ¿no? Meditación, yoga, excelente. Rubí, gracias. Giovanna, Guillermo, haciendo ejercicios, respiración, ejercicios de respiración, muy bien, muy bien. Fanny nos dice respiración y relajación, excelente. Tai Chi, excelente. Grace nos dice la meditación, la respiración. Me dicen me retiro, me daño y duermo, no sé. ¿Está diciendo que va a hacer eso ahorita o eso es lo que hace? Ya, hacer deporte o ejercicio, muy bien, actividad física. ¿Cuántos de nosotros, a mí también me ha pasado, por ejemplo,
de que cuando yo estaba demasiado estresado, pero todavía no había investigado mucho, yo suponía que el ejercicio era bueno, pero ahora ya habiendo investigado, queda claramente que una de las estrategias es hacer actividad física. Así que por ahí coincidimos con todos los que están participando acá. Actividad física que puede ser bailar, correr, hacer cualquier otro tipo de deporte que, digamos, nos permita a nosotros mejorar la circulación de la sangre, ¿no? Que cambie el ritmo cardíaco. Ejecutar un instrumento musical perfecto, escuchar música, hay música, por ejemplo, música de sanación, ya sea católica, ya sea de otra religión, o música simplemente instrumental, la música que a ustedes les agrade, ¿no? Y no solamente escucharlo, podría ser también cantarlo, ¿no? Tararear, que es muy importante porque ahí también ya se van movilizando algunos músculos, por ejemplo, de la cara, de la garganta, etcétera, ¿no? Incluso los pulmones. Y muy bien, o sea, ustedes lo tienen clarito entonces, pero ojalá que así como lo tenemos clarito, digamos, en teoría, lo podamos poner en práctica, y seguramente muchos sí lo hacen, como el que habla también, practica bastante deporte, ¿no? Practica lo que ustedes me están diciendo, la respiración, pero hay que hacerlo, digamos, con ciertas pautas, ¿no? De acuerdo también a nuestra naturaleza, ¿no? De acuerdo a nuestra resistencia, ¿no? Acá dice colorear mandalas. Ya, la verdad que no conozco el mandalas y ahora me tendré que investigar ese tema. ¿Ya? Pero muy bien, colorear, claro que sí. O sea, por ejemplo, lo importante es, digamos, salirnos del estrés. O sea, distraer nuestra mente. ¿Se dan cuenta? El pensamiento tiene mucho que ver para que nos genera o nos alivia el estrés, ¿no? Depende del tipo de pensamientos que podemos estar utilizando. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Bien, vamos a ver, seguimos entonces. A ver por acá. Controlar el estrés, ya eso ya habíamos visto. A ver, una de las estrategias, por ejemplo, también tenemos el arte de pensar en positivo, ya habíamos dicho, usar el pensamiento positivo, la mente positiva. No hay mal que por bien no venga. Por ejemplo, yo siempre he utilizado también esa forma, esas expresiones, digamos. Si algo, por ejemplo, yo estoy tratando de alcanzar un objetivo, pero si de pronto no lo logro, digo, si esto no se da para mí, es porque algo mejor me va a suceder. Y siempre ha sido así. En realidad es así. O sea, buscarle, digamos, el lado positivo a todo lo que nos pueda estar suscitando, es decir, o también dentro de todas las alternativas que pueda haber, escoger la que más identificar, ¿no? Que tengan los mayores aspectos positivos, ¿no? Y que sean retadores también, ¿no? De situaciones aparentemente amenazantes. Otra estrategia, cambiar la forma como reaccionamos a situaciones. En este caso hay una técnica del principio del 90 por 10. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es este principio? El 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa en realidad. O sea, pero a veces pensamos lo contrario. Acá, luego, el 90% de la vida está relacionado con la forma en cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces, nuestra reacción es muy importante frente a cualquier situación que nos vaya a pasar. Entonces, lo que pasa debe influir solamente el 10% y nuestra reacción debe influenciar el 90%. Puede ser en favor o en contra, entonces nosotros tenemos que buscar lo que nos favorece. Para nuestra salud estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, acá, dice acá, ¿cómo se maneja el 90%? Con tu reacción. ¿Cuál va a ser tu reacción? Una reacción de, digamos, de entusiasmo o una reacción de desgano, etcétera, etcétera, frente a cualquier situación, ¿no? De frustración de repente, pero otra puede ser de triunfador, viendo que esto es un reto,
que de todas maneras vamos a poder superarlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar el estrés productivamente? Ya habían comentado por ahí, alimentación sana. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, evitar, y es más, ojo, primero hay que identificar cuáles son los factores estresantes. Primero hay que identificar eso. Ese es nuestro primer trabajo individual, ¿no? ¿Qué es lo que me estresa? ¿Cuáles son mis factores estresantes? Entonces, para yo poder contrarrestar justamente frente a ese factor. Vamos a suponer que es cuestión de alimentación, entonces pues alimentación sana, el sueño, que sea reparador, actividad física, como lo venían diciendo, que tener una buena autoestima siempre, una tolerancia, siempre ser tolerante y flexible con todo lo que pasa, ¿no? Hablábamos de la organización del tiempo, o sea, administrar el tiempo, manejar una agenda. Por ejemplo, yo tengo ahí un pequeño problema que tengo que resolverlo, que todavía, digamos, me falta perfeccionar el uso de la agenda, ¿no? Eso es importantísimo para poder evitar caer en esos temas de estrés, ¿no? ¿Cómo manejar el estrés productivamente? Administración del dinero, o sea, para administrar bien el dinero hay que trabajar en base a presupuestos. Es otro tema que también hay que manejarlo para no estresarse, porque si no uno hace compras y compras y al final de repente no puede pagarlo o deja de priorizar de repente algunos gastos, ¿no? Y no alcanza para eso, justamente porque nos emocionamos y compramos algo, pero sin embargo tenemos por ahí otras cosas que podrían ser prioritarias. Pausas psicofísicas, de eso es en el trabajo, por ejemplo, ahí vemos que están haciendo una dinámica, digamos, ¿no? Entre compañeros. Reducción de la indecisión. La indecisión, claro que genera también estrés. Hay que saber tomar decisiones oportunamente. Alimentación del espíritu, o sea, eso viene a ser relacionado con la oración de repente, ¿no? O frente a lo que nosotros creamos. Relajación y respiración, como ya nos habían compartido por ahí. Risa e imaginación, ¿ya? Muchos seguramente me conocen ustedes a mí a veces me dicen, ¿no? Risitas, no sé, o sea, en mi trabajo. Yo puedo tener muchos problemas, pero en mi trabajo siempre me van a ver a mí con una sonrisa, ¿no? Pero eso ha sido algo natural, gracias a Dios. Y ahora que revisando, digamos, información veo que es importante y siempre lo hemos escuchado también, ¿no? Entonces, hay que seguir practicando eso, ¿no? Búsqueda de apoyo. Cuando ya no podemos solos, entonces hay que buscar apoyo de profesionales. Y lo que ustedes hablaban del ejercicio de relajación, por ejemplo, acá decía Marcelino Muñoz, nos da un tip acá, ¿ya? Ponerse en posición de relajación. Por ejemplo, ahorita de repente algunos de ustedes ya están estresados por ahí, por cuanto de repente tienen que atender un poco a este webinar, pero otros de repente tienen algunas otras actividades también que cumplir en la casa. Ojo, muchos que ustedes han estudiado de repente lo que es la neuroeducación o la neurociencia, por ejemplo, dice que el cerebro no puede estar atento a dos cosas al mismo tiempo. Ya es imposible. Nosotros, y por ahí las mujeres dicen, las mujeres sí podemos hacer dos o más cosas a la vez. Sí pueden hacer dos cosas o más a la vez. Los varones también podemos hacerlo. Pero la atención no podemos decir que se da al mismo tiempo para dos o más cosas. Solo se da la atención para una cosa. Lo que pasa es que nuestra atención salta, alterna, digamos, ¿no? Un ratito para acá, un ratito para allá, puede ser a velocidad de la luz, todo lo que quieras. Por eso es que atiendes y haces varias cosas a la vez, pero no en el mismo instante. En el mismo instante no se puede prestar atención. O sea, el cerebro no presta atención en el mismo instante a dos cosas a la vez. ¿Ya? Bien, entonces esta técnica, por ejemplo, de repente el tiempo ya justamente por ahí nos falta 5 minutos nada más. Esta técnica consiste en ponerse en posición de meditación, digamos, ¿ya? En ese caso, digamos, nos sentamos en nuestra silla,
de repente ahorita lo practicamos por ahí algunos, a ver lo que puedan hacerlo, se sientan en una silla y comienzan a relajar desde la punta de sus pies, de los dedos de sus pies, comienzan a relajar todo su cuerpo hasta la parte superior del cerebro, pero relajar, ¿no? Y también al mismo tiempo que respiramos, hacemos 3 a 5 inhalaciones profundas, de preferencia contando como mínimo, por ejemplo, hasta 7, ¿no? Contamos hasta 7, retenemos hasta 7 y luego lo expiramos también contando hasta 7. Entonces, 7, 7, 7, por eso, ¿no? ¿Ya? Eso podemos hacerlo 3 a 5 veces. Eso es solo para prepararnos, ¿ya? Luego, continuamos ya con la respiración normal y natural durante unos 20 minutos, que podrían ser 10, ¿ya? Pero por eso le decía, ¿no? Nosotros conocemos las estrategias, lo que tenemos que es saber dosificar. En este caso, por ejemplo, 20 o 10 minutos. Al momento de exhalar, elegimos una frase, por ejemplo, al momento de exhalar, ojo, ¿no? Podemos elegir una frase que vaya de acuerdo con nuestra religión. Por ejemplo, si somos católicos, podríamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. De tal manera que nos olvidemos de los otros pensamientos, solamente que estemos pensando en la respiración y en lo que estamos pronunciando. Si somos cristianos, podría ser que digan, oh, Jehová es mi pastor, por ejemplo, cuando expiran, ¿no es cierto? Cuando exhalan, perdón. Si fueran budistas, podrían decir, oh, como lo dicen ellos, y entre otras palabras que figuran ahí, y si no profesan ninguna religión, es decir, si son agnósticos, podrían decir también amor, o sea, usar palabras positivas, generosidad o bondad, o simplemente la palabra uno, por ejemplo. Y acá nos pone una acotación, nos dice, ¿no? El efecto de la relajación es increíble. Y en salud de las personas es un auténtico milagro. Entonces, la relajación podemos lograr justamente con las respiraciones que acabamos de mencionar, ¿no? Repitiendo, por ejemplo, este tipo de que yo les había mencionado, de respirar, o sea, inhalar, exhalar, ¿no? Inhalar, retener y exhalar, ¿no es cierto? Por un periodo de 20 minutos, lentamente, o sea, una respiración casi normal, digamos, ¿no? Pero al momento de exhalar, pronunciar esas palabras que le estamos enseñando. Eso es lo que nos sugiere Marcelino Muñoz, que yo particularmente lo conozco a él, es una persona sabia, por los conocimientos que maneja, y comparando también, digamos, con otras informaciones que ustedes pueden estar manejando, en realidad es bastante útil esta estrategia. Ejercicios de respiración, lo mismo también, pero esto ya, por ejemplo, podemos hacer tapando una fosa nasal, ¿no? ¿Ya? O sea, primero, tapamos una fosa nasal y hacemos la inhalación, luego hacemos la exhalación, y luego cambiamos, podemos hacer 10 inhalaciones tapando una fosa nasal, y luego hacemos el intercambio de otras 10 inhalaciones y exhalaciones tapando la otra fosa nasal también. Y finalmente hacemos 10 inhalaciones y exhalaciones dejando libre las 2 fosas nasales también, ¿ya? Entonces eso es, en cuanto a respiración, miren, yo les cuento un ejemplo de este caso, miren que todos lo sabemos, pero el problema es que a veces no lo aplicamos, digamos, en su momento. Una vez una maestra me trae un niño de primaria, yo soy su directora en este momento de secundaria, me trae a un niño que estaba recontra molesto, estresado, me dice, su director, usted es medio psicólogo, me dice, ¿no? Me trae al niño, y el niño venía, así, recontra molesto él. Entonces le digo, campeón, ¿qué pasa? Le digo. Y él me comienza a explicar por qué estaba molesto. O sea, estaba molesto porque se habían reído de su letra que había escrito en la pizarra, ¿no? Le digo, eso lo hacen por envidia. Le digo, te envidian a ti. Pero ¿cuál es el problema? Le digo, mira, cuando tú tienes un problema, tienes una oportunidad de aprender.
Ya te lo dijeron que tu letra es fea, entonces ahora eso es fácil, lo puedes resolver. Puedes practicar y mejorar la escritura de tal manera que algún día tú vas a escribir mejor que ellos. O sea, te han dicho qué es lo que tienes que mejorar. Es una oportunidad para que tú mejores. Y así le digo, tú eres una obra de arte, y le comienza a hablar cosas positivas de él, y entonces ya se calmó y se fue, ¿no? Entonces, pero le pregunté también a él, ¿qué podrías hacer tú para calmarte? Y él ya sabía lo que estamos hablando acá, respiración. Entonces, ¿cuál es el tema? Sabemos las técnicas, pero a veces no los utilizamos. Y si los utilizamos, lo utilizamos a medias. No hacemos, digamos, como quien dice, una dosis completa, como cuando el médico nos dice, tiene que tomarte, la dosis es esta, nosotros ¿qué hacemos? Nos tomamos la mitad y el resto no lo tomamos, y al final, por ejemplo, si es para la gripe, gripe mal curada. Igual también acá, en el estrés tenemos que aplicar nuestra dosis completa para que nos haga efecto, digamos, ¿no? Y todos han escuchado hablar del mindfulness, ¿no? Mindfulness, ¿no es cierto? O atención plena también. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un ejemplo bien claro de mindfulness, digamos, es que yo he escuchado, ¿no?, de que un filósofo, un maestro, recibe la visita de un discípulo y dice, maestro, quiero que me enseñes a filosofar, ¿no? Allá. ¿Estás seguro? Muy bien, te voy a llevar, te voy a enseñar a filosofar. Y lo lleva al mar, y entonces en el mar agarra y lo hunde su cabeza en el agua, y no lo dejaba salir. Entonces, ¿qué pasaba con el discípulo? ¿En qué creen que pensaba en ese momento? En lo único que pensaba. ¿Cuál era? ¿En qué creen? A ver, si escriben en el chat. ¿En qué creen que pensaba el discípulo cuando estaba con la cabeza dentro del agua y no podía sacar su cabeza? ¿Habrá pensado en muchas cosas o en solo una cosa? ¿Cuál era lo más importante en ese momento para él? A ver si puedo tener al menos una respuesta por ahí. No veo. Ya. En el chat podrían poner alguna respuesta, pero lo que yo sí les puedo decir, que si yo fuera él, entonces yo lo que pensaría es, por ejemplo, quiero respirar. ¿En qué pensaba? No, no se escucha, nos dicen por ahí. Manejar bici, dice, salir de la rutina. No, me refiero a que si su cabeza está dentro del agua, ¿cuál es la necesidad más urgente que tiene en ese momento? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere hacer cuando su cabeza está dentro del agua? ¿No? Si su cabeza está dentro del agua, lo único que quiere es en realidad respirar, ¿no? Entonces, y esto del mindfulness es concentrarse, por ejemplo, en el momento, en el ahora, o sea, en la respiración, concentrarse en su respiración. O sea, hacer la técnica de respiración, pero concentrándose exactamente solo en su respiración. O sea, eso se llama la atención plena. En realidad, algo simple y familiar, como dice mamá, que todos hemos experimentado en varias ocasiones de nuestra vida cotidiana, cada vez que somos conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo. Sí, exactamente, estamos ya terminando, ¿ya? Entonces, la atención plena significa centrar la atención en una sola cosa, en un solo, no, como ya les había dicho, en realidad el cerebro, por eso nos estresamos, porque pensamos en varias cosas a la vez. Entonces, para poder desestresarnos, ayudar a nuestro cerebro a relajarse, es que tenemos que hacer ejercicios de pensar solo en una sola cosa, como en este caso, pensar, por ejemplo, en que estamos respirando, respirar y pensando, imaginando nuestra respiración. Bien, algo rápido nomás. Alguna recomendación que yo les quiero hacer es, por ejemplo, que libros que podrían leer, digamos, que puede ayudar un poco más todavía. Definitivamente sé que hay mucha información, pero hay dos libros que a mí me han gustado. Por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas. Es una psiquiatra española. Y después otro, Cómo hacer que te pasen cosas positivas. ¿Ya? Entonces, ese tipo de lecturas nos van ayudando a nosotros, digamos, a manejar un pensamiento más positivo. Ajá. Y cómo encontrar tu persona vitamina. Qué importante es encontrar nuestra persona vitamina. Por ejemplo, es otra estrategia. Siempre hay una persona en nuestra vida, una o más personas,
que basta con verlo a ella. Nosotros podemos estar muy estresados, pero verlos nos imprime paz, ¿no? Nos relaja totalmente porque sabemos que no nos va, que de repente no nos va a criticar, siempre nos va a dar los mejores consejos, un abrazo, ¿no? Etcétera, un te quiero, entre otras cosas, ¿no es cierto? Esas son las personas vitaminas, esas son las buenas relaciones que también tenemos que, adicionalmente a lo que hemos visto, por ejemplo, que nos ayudan, digamos, a manejar el estrés, es tener buenas relaciones, buscar las mejores relaciones y evitar en lo posible las relaciones que nosotros llamamos las relaciones tóxicas, ¿no? Ya sea con compañeros, con familiares, que realmente no nos hace bien, tratar de evitarlos. Bueno, como les decía, no, esto no es algo nada nuevo que he compartido con ustedes, solamente es un poco de repaso y bueno, con algunos errores seguramente por ahí, y con la disculpa de caso, yo con el mayor gusto de poder haber compartido con ustedes esta información que acabamos de alcanzarles. Muchísimas gracias, muy agradecido y espero que haya sido de su agrado. Si hay alguna pregunta, quedamos a la espera. Magíster Víctor, gracias a usted. Voy a pasar a dar lectura a algunas preguntas que tenemos. La primera, ¿cómo podemos ayudar a una persona que llegó al estrés y como consecuencia se aísla? Lo escuchamos, Magíster. Muy bien. Marcelino Muñoz y de repente muchas otras personas que hacen, digamos, escriben sobre autoayuda o hacen conferencias sobre autoayuda, yo creo que la mejor manera de ayudar a una persona es darle amor, tratarlo con cariño, digamos, conversarle, hacerle reflexionar, más que todo no es dar consejos, es hacerle preguntas para que ellos vayan valorando lo importante que son. Siempre decirles que son una obra de arte, o sea, preguntarles cuáles creen que podrían ser sus fortalezas. Y bueno, y si no nos ayuda a decirles, nosotros decirles cuáles son sus fortalezas. Siempre debemos empezar por las fortalezas, ¿no? Y tampoco decirles sus debilidades, sino preguntarle qué crees que podrías mejorar todavía, ¿no? Y cómo podrías mejorarle, cómo te puedo ayudar, ¿no? Es decir, hay que ver cuál es justamente, como les decía, ayudarle a buscar cuál sería el factor que ha ocasionado ese estrés para poder ayudar. Básicamente, el primer punto sería eso, buscar cuál ha sido ese factor. Y definitivamente, poco a poco, ir induciéndole a lo que son estas técnicas que hemos visto de respiración, de actividad física. Siempre va a haber, o sea, una actividad física apropiada para cada uno, como no necesariamente pues levantar pesas, no necesariamente ir al gimnasio, no necesariamente correr, puede ser bailar, y bueno, salir de la rutina, ¿no? Salir de la rutina, visitar otros lugares agradables, de repente conocemos un poco de su historia de él, qué es lo que le gustaba antes, entonces tratar de juntarle, buscarle su persona vitamina, como le decía, ¿no? Una persona que siempre quiera verlo, ¿no? Entonces buscarle que se encuentre con esas personas también. Bueno, eso es lo que yo le podría compartir mi apreciación. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los signos a tener en cuenta para darnos cuenta que nuestro estudiante presenta estrés? ¿Cómo podemos ayudarlo? Muy bien. Adelante, magíster. Yo creo que nosotros ¿cuándo nos damos cuenta que nuestros estudiantes están estresados? ¿Se aíslan o no se aíslan? A mí me ha pasado, por ejemplo, de que un estudiante, sin ser profesor de aula, veo una niña que su salón está haciendo educación física y ella no está haciendo educación física. Yo me acerqué a ella por otra cosa, pero sin embargo, yo me acerqué por el color de cabello, digo, porque no era un color de cabello como para escolar, ¿no?
Y entonces, pero no a llamarle la atención, sino a hacerle reflexionar y decirle, hija, ¿te parece que ese es el colegio apropiado para un escolar, etcétera? Así nada más, ¿no? Pero con cariño, ¿no? Y entonces después ella me siguió y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y a mí me sorprendió, ¿no? Le digo, sí, pero acércate con una amiga, ¿no? Con tu compañerita, porque uno tiene que tomar también precauciones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no puedo dormir, me dice, ¿no? Entonces, mire, si uno le da confianza al estudiante, le va a comentar qué es lo que le está pasando. Entonces ella me comentó que estaba sufriendo de ansiedad. Casi me río al inicio y le digo, ¿tú sufriendo de ansiedad, una alumna de cuarto año de secundaria? ¿No? Bueno, ya. Te espero en mi oficina, vienes, pues digo, ¿no? Ya, y entonces después de conversar y verdaderamente tenía problemas, tenía motivos por los que ella se estresaba, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Que ellos no lo comentan ni siquiera con sus padres y a veces ni siquiera con los psicólogos, ¿ya? Porque yo no soy psicólogo y ella ha sido atendida por psicólogos ya muchas veces, pero sin embargo, no le habían sacado el problema que ella tenía. Pero yo llegué, digamos, a ella a motivarlo, a hacerle valorar. Primero, a un estudiante, para motivarlo, hay que preguntarle si tiene un propósito en su vida. Tienen que tener un propósito en su vida. Ya los estudiantes, para que se sientan motivados de ir a la escuela y aprender, es que tienen que tener un propósito. Así como le dije, tienen que tener un propósito cuando leen. ¿Cuál es el propósito de lo que leen? De repente, para aprender, como algunos lo hacen, otros por diversión, etcétera, etcétera, pero uno no puede leer sin propósito. Es decir, uno no puede ir a la escuela sin propósito, tiene que tener propósito. Si tiene un propósito en la vida, o sea, ¿qué cosa quiere ser? Y a ella terminé, o sea, digamos, logramos que ella tenga un propósito. Por ejemplo, ahora ella quiere ser psicóloga, ¿no? Y después cuando se ponía mal le decía, ojo, tú no te puedes poner mal, porque si te pones mal, hay mucha gente que está esperando, porque necesita de tu ayuda. ¿Sí o no? Sí, me decía. Y ahí entonces se cambiaba de áctica. Bueno, y así podía hablar un poquito más de ella, pero no quiero ahondar. De repente hay alguna otra pregunta, pero en ese sentido lo que hay que darles es mucha confianza a ellos para que nos puedan comentar qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Tenemos otra pregunta, Magíster. ¿Qué acciones podemos implementar en la escuela para evitar que nuestros estudiantes lleguen a una situación extrema con el estrés? Mire, lamentablemente en las escuelas los maestros a veces no cumplimos con algo muy importante que ahora hemos visto, la actividad física, la pausa activa, ¿no? Tenemos normado que tiene que darse 10 minutos de pausa activa. Yo como soy director les he dado un horario, a qué hora tienen que hacer los minutos, por ejemplo, a los profesores, pero había que estar atrás y atrás para que lo puedan poner en práctica esa pausa activa, que son muy pocos maestros los que lo hacen cuando no se lo supervisa. Y cuando se lo supervisa lo hacen, pero es una gran oportunidad que el Estado, mire, nos hace ver, nos dice, oye, realmente es que están atendiendo una necesidad de los estudiantes. Los estudiantes necesitan moverse. Sabemos que una persona solo puede estar atenta, o sea, mantener la concentración por 17 minutos y queremos tenerlos 2 horas sentados, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer también es dividir digamos, las actividades de la sesión justamente en pequeñas tareas, de tal manera que sean fáciles de lograr, ¿no? Que se vayan logrando en periodos cortos de la misma 2 horas de clase que podamos tener e intercalar, perdón, la pausa activa. Entonces, básicamente, lo que ellos necesitan moverse para desestresarse y, de todas maneras, siempre motivándolos a ellos, pues, ¿no? De que deben tener un propósito para que tenga sentido lo que están haciendo, ¿no? Tenemos una más, Magíster. Gracias. Concentrarnos en lo que hacemos sería entonces una forma de afrontar el estrés.
manejamos. Perfectamente, sí. O sea, realmente es bastante difícil en estos últimos tiempos. Yo mismo, ya cuando estoy haciendo una cosa, estoy pensando qué otra cosa puedo hacer instantáneamente. También es un problema, hay otro problema que se llama la cronopatía. La cronopatía viene a ser prácticamente una enfermedad, es crono, tiempo, apatía, es una patología, una enfermedad, ¿no es cierto?, que tenemos por, o sea, esa intención de querer aprovechar al tiempo al máximo. Ese es otro tipo de estrés también, ¿no? Que nos genera estrés porque digo, mi tiempo es oro, si me hacen esperar 5 minutos, ya me estreso. O sea, si me dicen a tal hora, debe empezar la reunión a tal hora, o si me citan a tal hora, debo estar a tal hora. O sea, que todo sea cronometrado. Por ejemplo, si estoy en mi casa, ya estoy cocinando, pero inmediatamente, mientras calienta mi plancha, y ya estoy sacando mi toalla, qué sé yo. O sea, no queremos perder el tiempo, ¿no? Entonces, eso, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que darnos pausa, tenemos que pensar, como dice la pregunta, ¿no? Centrarnos en lo que estamos haciendo para no estar, digamos, estresándonos realmente, porque tenemos que valorar nuestra salud. Si bien es cierto, el tiempo es muy importante, ojo, el tiempo es nuestra vida, el tiempo es nuestra vida, porque desde que yo nazco hasta que muero, eso es mi vida, eso es mi tiempo. Claro que es importantísimo el tiempo, eso también hay que hacerle ver a los estudiantes, ¿no? Que tiempo es muy importante, es cierto, que lo aprovechen muchísimo, ¿no? Pero sin llegar al extremo de que se convierta en una cronopatía, ¿no? Gracias. La pregunta, si me permite esto, Magíster. ¿Cómo tratar de calmarse con el estrés en el ámbito laboral con los compañeros y los alumnos con TDAH? Con los compañeros de trabajo, supongo, ¿no? Bueno, siempre, mire, si yo le pregunto a la misma persona que ha hecho la pregunta, iba a decir, yo le diría, ¿cómo te calmarías? Iba a decir, respirando profundamente, ¿no? O sea, tiene que darse tiempo para respirar, ¿no? Respirar, ahora o sea, tenemos que ser conscientes que si hay algunos estudiantes que tienen esos tipos de problemas que nos acaba de mencionar de TDAH, entonces trastorno de hiperactividad, entonces justamente ahí está el tema de saber atender las necesidades de nuestros estudiantes. Nosotros, por eso es que ahora incluso la normatividad, ¿no? Lo que nos induce a que tiene que haber, aparte del logro de desarrollo de las competencias, tiene que ser, digamos, que el estudiante se sienta a gusto con lo que hace en la escuela, ¿no? Entonces, es tratar de conocer, y también dentro del marco del buen desempeño docente, nosotros debemos conocer a nuestros estudiantes, cuáles son sus intereses, y ir conociéndolos poco a poco, si conocemos sus intereses, entonces podemos ir planteándoles actividades que respondan a esos intereses y lo vamos a tener un poco más ocupados, digamos, ¿no? Y sabemos pues que todos no vamos a ser matemáticos, que todos no vamos a ser literatos, abogados, etcétera. Todos tenemos pues diferentes vocaciones, ¿no? Entonces, lo importante es que lo podamos tener ocupados y produciendo, de alguna manera, respondiendo a sus intereses, como le digo, ¿no? Magíster Víctor Herrera, en nombre de nuestro público, del equipo que elaboramos en la UGEL 06 y de nuestra directora de la UGEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, le agradecemos infinitamente por este tema tan importante y le permito que me acompañe a anunciar la ponencia del día lunes, que estará a cargo de la doctora Judith Bello Durán, con el tema softwares en matemática durante la planificación curricular, Matrix Calculator y GeoGebra. Gracias, doy por concluida la transmisión de esta noche con el permiso de nuestra directora de UGEL. Gracias, Magíster Víctor Herrera. Muchísimas gracias, muy agradecido. Dios lo bendiga. Hasta pronto.